invitado del día, William Cárdenas. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Feliz año. Feliz año, William, y muchísimas gracias por estar con nosotros un día más aquí, porque ya saben los espectadores, pues de vez en cuando también tenemos que poner al día lo que ocurre en el ámbito internacional. Y además estamos muy pendientes de Venezuela, porque además de denunciar lo que ocurre aquí en España con el gobierno de Sánchez, es también nuestra responsabilidad denunciar lo que lleva pasando ya en Venezuela, por desgracia, muchísimos años, primero con Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Lo último que deben saber los espectadores es pues que la Asamblea Nacional hace apenas unos días pues dio por terminado el gobierno interino de Guaidó. Al parecer estaba recibiendo muchas críticas también de la oposición a Maduro, que decían que no había cumplido los objetivos que se esperaban de él como un líder, ¿no?, de la oposición contra el chavismo. ¿Qué opinas tú de esto, William? ¿Ha cumplido durante este tiempo Guaidó los objetivos que se esperaban de él? Bueno, yo creo que esta ha sido una responsabilidad colegiada. No era solo Guaidó. Guaidó fue designado por una disposición constitucional que cubre los vacíos de poder, las faltas absolutas o temporales del presidente. Y cuando se reconoció, la comunidad internacional estaba reconociendo que la última elección de Nicolás Maduro, bueno, pues no tenía la legitimidad suficiente para reconocerlo. La Asamblea Nacional encargó a Juan Guaidó de la presidencia interina, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues los partidos mayoritarios de la Asamblea fueron los que de alguna manera llevaron a Guaidó a encargarse de la presidencia, y ahora toman la decisión de cesar este gobierno interino. Es una decisión bastante compleja desde el punto de vista jurídico. Nosotros estamos a la espera de que salga el boletín oficial, allá en Venezuela se llama la Gaceta Oficial del Estado, que va a recoger los detalles de este paso que ha dado la oposición venezolana allí en Venezuela para poder opinar con propiedad, porque son temas jurídicos, son temas bastante espinosos, y yo creo que no queremos aventurarnos en dar alguna opinión que pueda ser imprecisa, ¿no? Ahora, aparte de esta situación, yo quería comentarte que el año para Nicolás Maduro, esto podría hacer pensar que Nicolás Maduro ya tiene el camino despejado y que políticamente todo va a ser coser y cantar, y resulta que no es tan así. En la Corte Penal Internacional está avanzando una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y su cadena de mando, conformada por los más altos personeros del gobierno de Venezuela. Entonces, es probable que si esa investigación continúa, el panorama judicial de Nicolás Maduro y de unos cuantos sea bastante más complicado. Sí que está abierta esa investigación por crímenes de lesa humanidad contra Maduro, pero también lo que hemos visto durante los últimos meses y también los últimos años es lo que vemos desgraciadamente muy a menudo, es que la comunidad internacional quizá no hace una condena, ¿no?, directa a lo que está ocurriendo en Venezuela, y Maduro sí que estaría, o ¿tú crees que sí, William? Bueno, eso ocurrió en su momento. Y ahora mismo estamos ante escenarios políticos dentro de la comunidad internacional bastante complejos. Y la guerra de Ucrania, de alguna manera, ha influido en un cambio de postura, tanto de la Unión Europea como del gobierno de los Estados Unidos y algunos otros países que apoyaban de una manera muy decisiva a la oposición venezolana. Yo creo que han pues apreciado que Venezuela puede ser un país que en un momento dado pueda suplir el déficit de petróleo y de gas que en un momento dado pueda dejar de suministrar Rusia, ¿no? Y resulta que no es así.
Yo creo que han dado pasos, pero han ido un poquito a tientas porque la industria petrolera venezolana está completamente destruida en manos del régimen Maduro, chavista madurista, por calificarlo, y la responsabilidad no es solo de Maduro, es de Chávez originalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso conduce a que ahora mismo, en este nuevo escenario de la oposición, todavía los países estén, como es lógico, teniendo sus cautelas para no dar un paso en falso. La situación es bastante compleja. Quitarle las sanciones a Nicolás Maduro cuando en Venezuela sigue la gente muriéndose de hambre porque no tiene acceso a alimentos, no tiene acceso a medicina. O sea, sería un despropósito, ¿no? La comunidad internacional debe abocarse más a conocer lo que realmente ocurre en un país de donde están saliendo 7 millones, han salido 7 millones y medio de personas sin que exista un tsunami, un terremoto, una guerra. No, ha sido simplemente por la acción de este grupo que se apoderó de las instituciones del Estado, usurpa los poderes públicos y ha castigado a la población venezolana de una manera feroz, ¿no? Sí que pues, la comunidad internacional ahora puede que con todo el asunto de la guerra de Ucrania sí que haya visto cosas, ¿no?, que eran evidentes de Maduro, pero que igual ahora pues se han hecho más notorias, ¿no? Sin embargo, Maduro continúa con su objetivo de blanquear el régimen para poder seguir así manteniéndose en el poder. A mí personalmente me han llegado informaciones de que hace apenas unos días, o ayer mismo, llegó un crucero con más de 500 turistas europeos a Venezuela, y al parecer pues a este país, corrígeme si me equivoco, William, pues no llegan este tipo de cruceros desde hace muchos años. ¿Podría ser esta también pues una estrategia más de Maduro para blanquear el régimen en ese contexto mundial, o no? Claro. Lo dices y tienes la información exacta. Ha llegado el primer crucero en 15 años de turistas europeos que llega a Venezuela, y ha llegado con 500 turistas a la isla de Margarita. Por supuesto, eso puede hacer pensar que en Venezuela existe una situación boyante de claro, que hemos superado la tragedia que venimos sufriendo, y bueno, puede equivocar a muchísima gente, pero forma parte de la estrategia de Nicolás Maduro en esa idea que señala de manera muy acertada de querer blanquear su régimen, ¿no? En este sentido, bueno, pues ha acudido a foros internacionales, está buscando aliados de países que respalden de alguna manera su imagen tan deteriorada, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es la situación de los venezolanos? Porque yo creo que esto, fíjate que yo personalmente, William, en el otro medio en el que trabajo, en La Gaceta, como aquí, pues también nos esforzamos por mostrar, ¿no?, cuál es la situación real ahora mismo tan grave, ¿no?, que tienen que atravesar los venezolanos. ¿Cuál es ahora mismo el porcentaje de pobreza, o algún dato que nos puedas dar en Venezuela? Mira, Venezuela ocupa, desgraciadamente, desde hace ya unos años, yo creo que arribamos a esta situación antes de la pandemia, ¿no?, el último lugar en los índices de pobreza extrema en América Latina, ¿no? Ese es un dato que podría dejar perplejo a cualquiera si conocemos que Venezuela es un país petrolero, es un país rico en recursos naturales, es un país que hace unos años vivió unos estadios de modernidad, de satisfacción a su población de las necesidades más elementales. Bueno, pues esto es todo lo contrario hoy en día. O sea, Venezuela está en el último lugar de los países que viven en situación de extrema pobreza, pero es que además se mantienen las constantes de violaciones a los derechos humanos. Hay más de 300 presos políticos encarcelados a los que se tortura diariamente. Todavía siguen manteniéndose los programas
hay unos programas de control social, ¿no?, que utilizan, a través de los cuales se producen ejecuciones extrajudiciales. Entran a los barrios policías especializadas, liquidan a personas sin ningún tipo de derecho. No hay garantía de ningún tipo para la libertad y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos. Entonces, en ese escenario, la gente, bueno, los turistas puede que lleguen a Margarita, pero difícilmente se va a poder materializar esa idea de tratar de cambiar una realidad que día a día demuestra que la situación es completamente diferente. Para que también terminemos de tener un poco los datos sobre Venezuela, ¿cuándo son las próximas elecciones? ¿En 2024, si no me equivoco? Mira, sí, exactamente. Sabes que dentro de todo este esquema de blanqueamiento del régimen, se produjo el inicio de unas negociaciones en México, ¿no? En un esquema muy parecido al que se utilizó entre el gobierno colombiano y las FARC, que se llevaron a cabo en La Habana. De hecho, el facilitador de estas negociaciones es el mismo país, es Noruega, ¿no? Y hay otros países acompañantes que están tratando de trasladar a México la idea de que la oposición y el gobierno venezolano se van a entender. Entonces, dentro de estos esquemas, el objetivo de los negociadores venezolanos prácticamente se resume a querer tener unas elecciones limpias y transparentes, cosa que es inverosímil si se mantienen los mismos órganos públicos manejados por el gobierno de Nicolás Maduro para controlar esas elecciones. O sea, no existe ninguna posibilidad de que se produzcan elecciones transparentes y elecciones libres en Venezuela. Eso es una utopía, eso es un sueño. Sin embargo, se está jugando a eso, ¿no? Y también algunos sectores de la oposición están proponiendo realizar unas elecciones primarias para este mismo año 2023 poder elegir a los candidatos o al candidato de una oposición unitaria, y que ese candidato podría contender con Nicolás Maduro el 2024. Pero como todos podrán entender, es muy difícil de concretar esto, porque entre otras cosas hay 7 millones de venezolanos que están fuera del país, la mitad de los cuales tienen derecho a voto. El gobierno de Maduro no va a querer permitir que esta gente participe. Es la violación de un derecho fundamental de los venezolanos, de poder participar en la elección de sus gobernantes. Entonces, yo creo que está muy yo diría bastante complicado el escenario de poder ver a Venezuela libre, democrática y respetando los derechos humanos a través de un proceso dirigido por Nicolás Maduro, ¿no? Pues seguiremos hablando de ello, informando y contando contigo, William Cárdenas, en próximas veces para que nos cuentes también cómo avanza todo esto y esa investigación, ¿no?, que está en el Tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad contra Maduro, que es lo que yo creo que ahora mismo muchos venezolanos tienen, y el resto del mundo, ¿no?, tenemos la esperanza. Gracias, William. Muchas gracias a ti. Solo decirte que, mira, en esa investigación ya están pudiendo participar las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Es la primera vez que se produce una investigación de esta naturaleza en el continente americano, y es la primera vez que las víctimas venezolanas van a tener acceso a una jurisdicción transparente e imparcial. Muchísimas gracias y quedo completamente a disposición vuestra. Gracias, William. Hasta la próxima.